procederemos a escuchar el testimonio del capitán de navío Luis de la Sota. Luis de la Sota es un ex preso político y un sobreviviente de tortura. Muy buenas tardes, excelentísimos integrantes del panel de expertos de la Organización de Estados Americanos, queridas personas, prensa, estimados compañeros que somos sobrevivientes. Saludo muy especial a mi hermana y a mi querida esposa que se encuentra en estos momentos conmigo. Yo soy el capitán de navío Luis Humberto de la Sota Quiroga, oficial institucional de la Fuerza Armada Nacional. Permanecí 5 años, 4 meses y 11 días, detenido arbitrariamente bajo la custodia de la Dirección General de Contrainteligencia Militar de GECIN. Siempre de manera pacífica y por órgano regular denuncié la corrupción y politización dentro de la Fuerza Armada Nacional, además de negarme a decir el lema de un partido político. Debido a las elecciones presidenciales que se realizarían el 20 de mayo del 2018, la Fuerza Armada Nacional estaban cuarteladas cumpliendo con el Plan República. 2 días antes de las elecciones presidenciales, el 18 de mayo del 2018, me encontraba en mi lugar de trabajo, en la base naval de Turiamo. Yo para ese entonces ocupaba el cargo de segundo comandante de la 8ª Brigada de Comandos de Mar. Aproximadamente a las 5 de la tarde, una comisión integrada por integrantes de la Dirección General de Contrainteligencia Militar a bordo de un helicóptero y en presencia de mi comandante, el contraalmirante para ese entonces, Edward Ojeda Sojo, me abordaron violentamente apuntándome con sus fusiles y diciéndome que entregara mi arma de reglamento y mi teléfono celular para llevarme a la ciudad de Caracas, La Carlota, sin ningún tipo de orden escrita ni nada. Siempre acompañado de mi comandante, me obligaron a montarme en el helicóptero para trasladarme a Caracas a fin de realizar una supuesta entrevista, la cual nunca se efectuó. Antes de abordar dicho helicóptero, encaré a mi comandante y lo hice responsable de todo lo que me sucediera, ya que estaba siendo trasladado a la fuerza fuera de mi lugar de trabajo y sin orden de aprehensión. Esa fue la última vez que lo vi. Aterrizamos en la base aérea llamada La Carlota, que está ubicada en el este de la ciudad de Caracas. Al llegar, me subieron en una camioneta negra identificada con la de GECIN. Me llevaron a la sede de esta institución, entre comillas institución. Es un edificio de 5 pisos que tiene dos sótanos destinados como centros preventivos de detención. Me llevaron al primer sótano donde funciona la Dirección de Investigaciones Penales y Criminalística, que estaba bajo el mando de ese entonces del coronel Franco Quintero, Rafael Antonio Franco Quintero, ascendido en julio del 2023 a general de división. Fui esposado fuertemente con las manos hacia atrás, causándome flagelación. Me cubrieron el rostro con una carpeta de Manila apretada fuertemente a mi cabeza con cinta de embalaje. Me introdujeron en un cuarto de 2x2, totalmente oscuro, llamado El Tigrito, una celda de tortura, donde 4 funcionarios militares de la DGCIN me torturaron física y psicológicamente durante 4 días. Me asfixiaron en reiteradas ocasiones con bolsas plásticas, hasta provocarme sangrado en la nariz. Me colocaron pistola en la sien, simulando una ejecución. Con palos me golpearon en las costillas, las rodillas y las piernas. Me privaron del sueño, colocándome en posición de estrés, golpeándome cada cierto tiempo, con gritos, me aislaron celularmente, me inducían el miedo a morir. Me privaron de comida, agua potable y mis medicamentos para la presión arterial. Tuve que orinarme encima, pues no me permitieron ir al baño. Estuve durante esos 4 días tirado en el piso como un animal. Las manos, debido a la fuerte presión de las esposas, se hincharon produciendo un fuerte dolor. Me rompieron la piel de las muñecas y aún tengo la cicatriz. Los nombres de mis torturadores los conocí después. Todos ellos fueron ascendidos de rango militar por Nicolás Maduro. El mayor Néstor Nectalí Blanco Hurtado, el teniente de navío Abel Angola, el capitán Jonathan Eduardo Becerra Requena y el teniente Saúl Moisés Méndez Calderón. Mientras me torturaban, me preguntaban los nombres de los supuestos conspiradores. Yo les respondía que no sabía nada.
Me preguntaron si conocía al capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo. Les respondí que por supuesto, que había sido mi instructor en el curso de comando y lo conocía en la época de cadetes en la Escuela Naval de Venezuela. Antes de mi presentación en el Tribunal Militar, el día 20 de mayo de 2018, me trasladaron del Tigrito, una celda de tortura, a otro lugar en el mismo sótano llamado La Pecera, un espacio de tortura, para un chequeo médico de un médico forense del Servicio de Medicina Forense. Este fue llevado a cabo por el doctor Luis Manuel Lugo Pinto. Yo estaba con una capucha negra, visiblemente torturado por presentar moretones, camisa llena de sangre, ropas con olor a orina, laceraciones en las muñecas. Mis torturadores me obligaron a poner mis huellas digitales en un papel, que luego incluyeron en mi expediente, el cual dice que estaba en buen estado de salud y que sufría de hipertensión. De allí me llevaron nuevamente a la celda de tortura conocida como El Tigrito, hasta el día siguiente que me trasladaron a la policía técnica para hacerme la reseña junto con 5 comandos de mar, que también habían detenido arbitrariamente. El traslado se hizo en una camioneta negra de las de DECIN. Nos mantenían la cabeza agachada, nos daban golpes en la cabeza y nos obligaban a hacer silencio. Ninguno de los funcionarios de esta institución nunca dijo nada ni pasó la novedad por el estado de tortura en que nos encontrábamos. Nos trasladamos nuevamente a la DECIN y al día siguiente nos presentaron en el Tribunal Militar Primero de Control en Fuerte Tiuna, Caracas. El Código Orgánico Procesal venezolano establece un periodo de 48 horas. Fui llevado al Tribunal Militar 87 horas después de mi detención, el 22 de mayo del 2018, a las 0900 horas aproximadamente, con la misma ropa con la que fui detenido arbitrariamente. De mi detención no me permitieron hacer llamadas telefónicas ni hablar con el abogado. No sabía cuáles eran los cargos los cuales me estaban acusando y mi familia no sabía dónde estaba. Me presentaron ante la juez militar mayor Claudia Pérez Benavides de Mogollón, visiblemente golpeado, con moretones en las costillas, la camisa ensangrentada, las muñecas laceradas y con las ropas malolientes por mis fluidos. El tribunal se encontraba la juez, la fiscal militar Keila Ríos Lara, el defensor público que me impusieron, el capitán Enrique Simeone. Y ante ellos denuncié las torturas recibidas en los sótanos de la DECIN y mi detención arbitraria, pues nunca recibí una orden de aprehensión ni notificación alguna. La jueza me respondió de forma irónica que eso no era de su incumbencia y ordenó mi reclusión en el mismo lugar donde me habían torturado. Me imputaron 4 delitos: traición a la patria, motín, instigación a la rebelión militar y contra el decoro militar. La audiencia de presentación se realizó 7 meses después. Antes de iniciar la audiencia se me acercó el defensor público designado por la Corte Marcial y me comentó que a la jueza no le gustaban los abogados privados, que sería mejor nombrarlo a él, y enseguida me aconsejó declararme culpable para evitar el juicio. Cabe destacar que este abogado público me visitó una sola vez en la DECIN y fue para decirme que me declarara culpable. Mi familia no estuvo en el Tribunal Militar, ellos ignoraban que me estaba presentando. Ese mismo día me regresaron a la DECIN. En cuanto llegué, pasé al resguardo de la Dirección de Custodia bajo el mando del mayor Daniel Sosa. Me forzaron a desnudarme en presencia de personal femenino. Me afeitaron la cabeza, me golpearon, no me permitieron llamadas telefónicas, me insultaban, se burlaban, me decían que violarían a mi esposa, que me iba a podrir aquí, que no existían los derechos humanos, que era un traidor. Fui aislado en una celda reducida, totalmente oscura, a la que llaman el cuarto de los locos. Una celda de tortura con temperaturas glaciales, sin colchón, con una braga verde sin ropa interior. Me daban los alimentos en un envase que tiraban al piso, sin cubierto. Tenía que comer con las manos llenas de excremento. A veces me privaban de alimentos, mis necesidades fisiológicas sólidas las hacía en una bolsa plástica, si la tenía. De lo contrario, evacuaba en el piso, orinaba en un envase y solo tenía acceso a la ducha una vez por semana. En esa situación estuve 32 días, sin abogado, sin llamada, sin visita, sin artículos de aseo personal, sin otra ropa que la braga verde que me dieron, como si fuese un prisionero de guerra. Me privaban del sueño, golpeaban a toda hora la puerta de la celda. Cuando entraban tenía que ponerme de rodillas frente a la pared de la celda con las manos detrás de la cabeza. Luego de 36 días de mi detención arbitraria y soledad prolongada, me permitieron recibir visitas de familiares directos. Mi anciana madre en esa época tenía 81 años, 2018. Me fue a visitar y yo estaba en malas condiciones físicas y psicológicamente. No sabía nada de mi esposa y mis hijos.
quienes tuvieron que huir de Venezuela al día siguiente de mi detención, ya que los estaban buscando para detenerlos y usarlos para que yo admitiera de lo que me estaban acusando. Mi hijo Luis David tenía 17 años, mi hija Valesca tenía 9, y hace menos de 14 días me reencontré nuevamente con ellos. Y les pude dar ese abrazo que tanto soñé estando en las mazmorras de la DGCIN, ya que gracias a Dios pude entrar a los Estados Unidos después de casi 6 años sin verlos. Y hoy estoy aquí, en este prestigioso lugar y frente al panel de expertos de la OEA, muy agradecido y muy honrado. Estaba en un estado de confusión y de agitación tremendo, pues mientras me torturaban me amenazaban con traer a mi esposa para violarla y a mi hijo para torturarlo, con la finalidad de que me declarara culpable y le diera nombres de políticos y militares que ellos tenían en una lista. Por supuesto me negué absolutamente, rotundamente, nunca leí ese papel, ni inculpé a nadie. Después de los 36 días fui llevado a otra celda de tortura ubicada en el mismo sótano 1, al mando del coronel Rafael Franco Quintero, quien seguía las órdenes del subdirector de la DGCIN en ese entonces, el general de brigada Ricardo Christopher Figuera, mano derecha del director general, mayor general Iván Hernández Dala. Me mantuvieron encerrado con 2 compañeros militares en las mismas condiciones, es decir, evacuando y orinando en bolsas plásticas o envases, porque no nos permitían salir de la celda. Ahora la celda no estaba oscura, al contrario, las luces estaban prendidas las 24 horas del día. Esta situación duró 5 largos meses, sin derecho a salir al patio, sin recibir luz solar, sin acceso a libros, ni fotos familiares, rosarios, Biblias, sin llamadas telefónicas. Recibía visitas una vez a la semana, solo por 3 horas. Las visitas eran en el sótano, un lugar llamado La Pecera, con sillas de plástico, sin mesa. No podíamos hablar con otros detenidos, ni intercambiar comida. En esos meses llegué a perder 25 kilos aproximadamente. Desde octubre del 2018 hasta octubre del 2019 estuvo como director de investigaciones penales y criminalísticas, la de la DGCIN, el coronel Hanover Esteban Guerrero Mijares, y como su director, el general de brigada Rafael Ramón Blanco Marrero. Este general fue ascendido general de división después de la muerte por torturas por parte de los funcionarios de la DGCIN del capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo. Durante su gestión sufrí varias veces el aislamiento prolongado, suspensión de visitas de abogados, familiares. Ese año no tuve acceso a actividades recreativas, deportivas, laborales ni religiosas. En varias oportunidades hacían requisas para robarnos los útiles de limpieza y aseo personal. En esta área del sótano donde me encontraba tenía una capacidad para 22 personas. Llegamos a estar hasta 110, con un solo baño y una sola ducha. Estuvimos hacinados y teníamos que evacuar en bolsas plásticas durante 7 meses. No me permitieron llamadas telefónicas ni salidas del patio. Me quejé en varias oportunidades con el coronel Hanover Guerrero y las denuncias salieron en los medios de comunicación. Este coronel me amenazaba de muerte en reiteradas oportunidades, lo cual fue denunciado por mi señora madre en julio del 2019 en el Ministerio Público y en la Defensoría del Pueblo, quienes nunca atendieron ni una sola de las denuncias consignadas en más de 5 años. Durante la gestión de este coronel, Hanover Guerrero, los tratos crueles, inhumanos, degradantes se intensificaron. Tuve poca exposición al sol, lo que me causó debilitamiento muscular, depresión y hongos en la piel, entre otras cosas. En el 2019 nos enteramos del asesinato por torturas del capitán Acosta Arévalo, pues el resto de la causa estaba siendo presentado en el Tribunal Militar, donde yo me encontraba. Todos llegaron visiblemente torturados, presentando moretones en las costillas, laceraciones en las muñecas, los ojos morados ocasionados por golpes y algunos signos postraumáticos. Ese año, en ese mes, recibió el general de brigada Carlos Terán Hurtado, un psicópata especialista en tortura psicológica, entrenado en Cuba, que ascendió a general de división en julio del 2022 y quien gozaba y se reía de nuestra situación y condiciones de reclusión. Este mismo general, el 1 de enero del 2020, ordenó el traslado de aproximadamente 50 presos políticos a la Casa de los Sueños, un sitio de tortura, un sitio creado para la tortura, ubicado en el sótano 2 de la DGCIN. Para confundirnos y hacernos pensar que estábamos siendo llevados a otro sitio, nos encapuchó, nos montó en los vehículos con música a todo volumen y nos dio vueltas alrededor de la sede. Todo esto para torturarnos psicológicamente y hacernos pensar que estamos yendo a otro sitio. Esta Casa de los Sueños es un recinto que consta de 16 celdas de 3 metros por 2, pintadas de color verde. La celda tenía cámaras, un extractor mínimo para que entrara al aire, una litera de concreto, una poceta y un lavamanos.
tenía capacidad para 32 personas y éramos 60. Además, la luz permanecía encendida las 24 horas del día, la puerta tenía una ventanilla para pasarnos los alimentos y siempre estaba cerrada. Durante los primeros 30 días en ese lugar me mantuvieron encerrado sin acceso a la ducha y después solo permitían duchar una vez a la semana. En ocasiones esa celda para 2 personas estuve hasta con 6 personas, donde dormíamos, evacuábamos, comíamos dentro de dicha celda, nauseabunda. En esas condiciones estuve 10 meses hasta que fui trasladado de la Casa de los Sueños a la DGCIM, Policía Militar en el Fuerte Tiuna. Ese año, esos 10 meses que estuve en la Casa de los Sueños, solamente nos permitieron 7 llamadas telefónicas. Solo tuve 10 visitas de abogados y 9 visitas de mi mamá. El año 2020 fue el año donde se inició la pandemia y la usaron como excusa para mantenernos aislados. Era marzo cuando anunciaron la suspensión de las visitas y de abogados en los familiares en los centros de reclusión de la DGCIM. Ya tenía 4 meses sin ver la luz del sol. A pesar de este aislamiento, en julio del 2020 me contagié de COVID-19, situación que ellos siempre negaron. Me dejaron encerrado en la celda sin atención ni tratamiento. A los contagiados los pasaban a otro lugar y estábamos aislados sin supervisión médica. En septiembre del 2020, la Comisión de la Alta Comisionada de los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, para ese entonces la señora Michelle Bachelet, logró ingresar a la sede de la DGCIM. Entrevistaron a 13 presos políticos, de los cuales yo fui uno. Fui entrevistado por 2 funcionarios de dicha oficina y la entrevista se realizó en la oficina del general Carlos Terán Hurtado. Pese a las advertencias que hicimos, que estábamos siendo grabados y escuchados, no pudieron hacer nada para cambiar el sitio de la entrevista. Pero de todos modos formulé las denuncias de las violaciones de los derechos humanos, torturas y tratos crueles de la que había sido víctima, con nombre y apellido de los torturadores. Y también denuncié la falta de atención médica en la época del COVID-19. Ese día, una vez que se fueron los funcionarios de la ONU, por órdenes de dicho general Carlos Terán Hurtado, me aislaron en mi celda con luz prendida día y noche durante 3 días. Y luego de la presentación ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, del informe de la Misión Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela, donde salió el caso número 13, Luis de la Sota y otros, fui forzado a entrar en un cuarto de tortura que llamábamos la tumba vertical o el ataúd vertical, ubicado en la Casa de los Sueños. En el exterior tiene una puerta negra con un letrero amarillo que dice alta tensión. Por dentro es un espacio de 60 por 60 de ancho y 2,75 de alto. Es un lugar tan estrecho que solo puedes permanecer de pie. Mis hombros rozaban las paredes. Es oscuro y de olor nauseabundo. Allí permanecí durante 12 horas, esposado con las manos hacia atrás, sin alimentos, ni agua, ni medicinas, ni orinándome encima y casi sin poder respirar. Me sacaron de esa celda de tortura por las denuncias en redes sociales. Esta represalia fue denunciada por mi familia ante la oficina de la ONU en Venezuela, ante la Misión Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela, ante el Comité de Represalias de las Naciones Unidas. En la Asamblea General de la ONU, en septiembre del 2021, el secretario general Antonio Guterres presentó su informe anual sobre represalias y solicitó mi protección, lo cual nunca ocurrió, pues durante los 5 años, 4 meses y 11 días que estuve detenido arbitrariamente, nunca se me respetaron mis derechos humanos ni fundamentales. Al mes siguiente fui trasladado a la Policía Militar, a una celda de 2 metros por 3, con una puerta con barrotes y candados. La celda extremadamente sucia y maloliente, con presencia de roedores, zancudos, extremadamente calurosa. En la ventana de dicha celda colocaron una unidad de aire acondicionado con el calor dando hacia la celda. Tenía una poceta y un lavamanos. Salí a ducharme solo cuando los custodios querían, igual la salida al patio. Ese mismo año, en el 2020, fui trasladado nuevamente a la Casa de los Sueños sin orden de traslado, sin informar al tribunal y sin informarle a mi abogado. Estuve 3 meses nuevamente en la Casa de los Sueños, en confinamiento celular, soledad prolongada, privación sensorial, no había ruidos, ni voces, ni salidas al sol. Para entonces estaba recibiendo el cargo como director de investigaciones el coronel José Brito Hernández, otro oficial que está señalado como torturador en varios informes diferentes de las Naciones Unidas. Luego una serie de denuncias en los medios y la presión de la Comisión del Alto Comisionado de los Derechos Humanos me trasladaron a una clínica para hacer unos exámenes de laboratorio donde me vio un médico internista, el urólogo y el cardiólogo. Como resultado me mandaron tratamiento y medicamentos. El informe del urólogo decía:
Se evidencia lesiones en próstata con discreto aumento de tamaño consistente en hiperplasia prostática grado 1. Preocupa la elevación del boom de la creatinina, lo que indica un problema en la función renal. Presencia de sangre en la orina, por lo que se solicita consulta con el nefrólogo y otros. Exámenes que nunca se hicieron y nunca fui trasladado. Estos exámenes me los hicieron un año después, diagnosticándome deficiencia renal grado 1 y donde el médico pedía una evaluación semestral, la cual nunca se cumplió. La ley orgánica del Código Orgánico Procesal Penal dice que supuestamente buscaba la agilización del procedimiento penal a no permitir detenciones preventivas durante más de 3 años. Sin embargo, mi caso nunca se aplicó. Permanecí en prisión preventiva durante 1960 días. La Corte Marcial, al frente del general Edgar Rojas Borges, que estuvo a cargo hasta el 2021, y luego a cargo del exfiscal militar, el general Luis Emilio Vázquez Quintero, cargo actual, negaron los amparos constitucionales, consignados por falta del debido proceso. Recibieron las denuncias de tortura y nunca hicieron nada. Violaron los tratados internacionales, así como los jueces militares de los tribunales de control, Mayor Claudia Benavides de Mogollón, Teniente Coronel Leonard Bernía Pereira, el Coronel Pedro José Milano Rincones y el juez del Tribunal de Juicio General de Brigada Luis Galaví González, quienes nunca protegieron mis derechos y permitieron que en mi contra se cometieran crímenes de lesa humanidad, al mantenerme detenido arbitrariamente, violando la Constitución y las leyes de la República. Y peor aún, permitieron que mis torturadores me mantuvieran bajo su custodia durante más de 5 años sin jamás haber iniciado una investigación. El Grupo de Trabajo de Detenciones Arbitrarias de las Naciones Unidas se pronunció en mi caso en marzo del 2022, solicitando mi liberación y mi reparación inmediata. Este es un procedimiento cuasi jurídico que los Estados partes de la ONU deben cumplir. Sin embargo, ni los tribunales militares ni el Ministerio Público atendieron dicha solicitud. A lo largo de mi detención arbitraria recibí toda clase de insultos, tratos crueles, torturas, golpes, vejaciones, intimidaciones, exasperaciones reiteradas, provocadas adrede, luz artificial las 24 horas del día, ausencia de intimidad, amenazas verbales, vejaciones reiteradas por parte del personal militar que estaba encargado de mi custodia, en su mayoría subalternos que no respetaron mi rango. En el periodo que duró mi detención fui víctima de diferentes tipos de tortura, tanto físicas como psicológicas. Estas condiciones de reclusión, la tortura, los tratos crueles e inhumanos, las ordenaba el mayor general Iván Hernández Dala, quien es el jefe de la Casa Militar de Maduro y director general de la DGCIN, desde el año 2014 hasta la actualidad. Sus órdenes las cumplen los subdirectores, los directores y todo el personal subalterno de la DGCIN. El ministro de la Defensa, el general en jefe Vladimir Padrino López, quien se mantiene en ese cargo desde el 2015, ha sido responsable de la tortura sistemática en contra de los miembros de la Fuerza Armada que hemos demostrado descontento hacia una institución politizada y corrupta y que en la actualidad funciona como una organización transnacional del crimen organizado, donde se premia con ascenso de rangos y cargos a los militares corruptos y a los que torturan, asesinan y desaparecen a la disidencia. Adjunto a este documento la lista de todos los involucrados en mi caso. Para finalizar, quiero mencionar las denuncias de torturas, tratos crueles, inhumanos o degradantes que consignó mi familia desde el 2018 al 2023. De aproximadamente 170 actuaciones consignadas en los diferentes organismos como los tribunales militares, el Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo y el Tribunal Supremo de Justicia, 80 son denuncias de tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes. Es decir, el 47% de las diligencias estuvieron dirigidas a denunciar mis condiciones de reclusión, las torturas recibidas y la negativa de darme atención médica, a pesar de necesitarla urgentemente. Ninguna denuncia tuvo respuesta, más que la visita que me hiciera la fiscal Dusaí Dueñas para reclamar las denuncias que hacía mi hermana Molly de la Sota en las redes sociales y hacer un informe en donde nada se dio de mis condiciones de reclusión, de salud y mucho menos de tortura. Ningún organismo venezolano cumplió con los mecanismos de protección de derechos humanos y acceso a la justicia. No quisiera dejar de mencionar que Venezuela es el único país en América Latina que tiene más de 100 presos políticos militares, según cifras de varias organizaciones no gubernamentales. El 56% de los presos políticos de Venezuela son militares. El 96% de ellos hemos sido presentados torturados en tribunales y nos desaparecen al momento de la detención por más de un mes. En estos momentos, varios de mis compañeros que estaban detenidos arbitrariamente desde hace más de 5 años en los sótanos nauseabundos de la DGCIN
fueron trasladados al nuevo centro de tortura llamado El Rodeo 1, que dirige la vicealmiranta Celsa Bautista Ontiveros, ministra para Asuntos Penitenciarios y que custodia la DGCIN. Varios han sido sentenciados a 30 años de prisión, como el mayor Juan Carlos Marrufo, a quien detuvieron con su esposa y que también se encuentra detenida. El general Héctor Hernández da Costa, que sentenciaron a 16 años de prisión en un juicio sin pruebas, donde sus torturadores fueron testigos. Al teniente coronel Idermarín Chaparro, condenado a casi 8 años de prisión y ahora enfrenta otro juicio por conspiración, aunque ha estado incomunicado durante meses. El régimen venezolano no solo viola la Constitución y las leyes, sino que no cumple con los tratados, pactos y convenios internacionales. No cumple con los procedimientos especiales de la ONU. 10 militares obtuvimos decisiones favorables a nuestra liberación del Grupo de Trabajo de Detenciones Arbitrarias de la ONU y nunca se respetaron. Más de 20 militares presos o expresos políticos hemos tenido medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y jamás se respetaron. En el momento de la detención, tortura y muerte del capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo, la DGCIN tenía en pleno medidas cautelares de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Tampoco se respeta la Convención de Viena para los militares de doble nacionalidad. En mi caso, nunca permitieron la visita consular. Asimismo, el secretario general de las Naciones Unidas solicitó medidas de protección para mi persona por haber sido objeto de represalias al ser testigo de la ONU. Y jamás se cumplió. A pesar de las denuncias nacionales e internacionales, nunca han dejado de perseguir, detener arbitrariamente y torturar. A esos valiosos compañeros militares, hombres de honor, quienes aún se encuentran ilegalmente detenidos y ahora en el nuevo centro de tortura del régimen venezolano, El Rodeo 1, por ustedes estoy aquí, alzando la voz y haciendo estas denuncias. Les envío toda mi solidaridad a ustedes y a sus familias, que sigan resistiendo, que no pierdan la fe y la esperanza. Acuérdense que rendirse no es una opción. Igualmente al personal militar venezolano, que recuerden el juramento que hicieron a la bandera el día de su graduación y que hoy están violando al estar al servicio de una parcialidad política y siendo cómplices de violaciones de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad. Con la esperanza de que haya justicia en Venezuela y como dijo el secretario general, el señor Luis Almagro, un país sin justicia es un país fracasado. Me despido de ustedes. Muchas gracias. Muchísimas gracias por su testimonio. Claramente tiene una significación distinta a otros testimonios que hemos escuchado debido a su condición de militar venezolano. Y creo que